Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer este corazón navideño. El corazón tiene 8 centímetros de la altura. Está realizado con hilos del algodón del grosor 4 milímetros y ganchillo de 3 milímetros. El lazo está realizado por separado y luego cosido. Aparte de los hilos necesitamos un cordoncito de 20 centímetros, relleno, aguja para coser y tijeras. Formamos un anillo mágico. Y ahora desde dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos seguidos, así que hacemos 2 puntos bajos en cada punto de la primera vuelta. Empezamos siempre en el punto donde hemos hecho el punto deslizado. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta deberíamos tener 12 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta y el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde el punto deslizado y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos, que es un aumento. Repetimos un punto bajo y un aumento. El motivo repetimos 6 veces. Ya tenemos 2 repeticiones, nos quedan otras 4. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y el motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde el punto deslizado. 1, 2 y en el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos, que es un aumento. Y también el motivo repetimos 6 veces. Vuelta número 5, subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir en esta vuelta 3 veces son 7 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta aumentamos solamente 3 puntos. Siete puntos bajos y un aumento que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 27 puntos bajos.
Ahora, vuelta número 6, 7 y 8 tejemos sin aumentar, así que tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. En cada vuelta deberíamos tejer 27 puntos bajos. 3 vueltas sin aumentar. Esta es la primera parte. Ahora hacemos otra parte igual, cortamos el hilo y después vamos a unir las piezas. Ya tengo las dos partes. Ahora continuamos tejiendo 24 puntos bajos. Esta es la vuelta número 9. Tejemos 24 puntos bajos y 3 puntos se quedan sin tejer. Ya tengo 24 puntos hechos y para terminar la vuelta quedan 3 puntos bajos. Estos puntos bajos se quedan sin tejer. Ahora cogemos la otra pieza, buscamos el empiece de la vuelta, la unión, y desde ahí también empezamos a tejer 24 puntos bajos. Hasta aquí son 24 puntos, se quedan 3 puntos sin tejer y ahora unimos la vuelta en la primera pieza donde hemos empezado. Hacemos un punto deslizado y ahora vamos a tejer 3 vueltas en color verde, así que este hilo vamos a cortar, pero dejamos un buen trozo para luego poder coser los 3 puntos que tenemos en el centro. Así que cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Y de momento dejamos esta parte de esta manera. Vamos a tejer una vuelta en color verde y luego cosemos la apertura. Para empezar con otro color, formamos el primer punto, lo ajustamos al tamaño del ganchillo y ahora en el primer punto y ahora en el sitio donde hemos hecho el punto deslizado para cerrar la vuelta, metemos el ganchillo, cogemos el punto del color verde, lo pasamos hacia delante de la labor y hacemos un punto de cadeneta. Y ahora continuamos tejiendo a punto bajo. Ahora en la vuelta número 9, en la vuelta número 10 deberíamos tener 48 puntos bajos. Tejemos alrededor de las dos piezas. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho cambio de color. Y en la vuelta número 10 tejemos 48 puntos bajos.
48 puntos bajos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Sacamos un poquito el punto y antes de continuar vamos a coser los 3 puntos del centro. Enhebramos una aguja y vamos a continuar con la vuelta número 11. Subimos un punto de cadeneta y en la vuelta número 11 también hacemos 48 puntos bajos, así que tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ahora, vuelta número 12, subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir son 6 puntos bajos y un menguado. Repetimos 6 veces. Tejemos 6 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Seis puntos bajos y un menguado. Para menguar un punto, primero cogemos la mitad del punto, ahora la mitad del punto siguiente, la parte delantera, y hacemos un punto bajo. Vamos a repetir 6 puntos bajos, y un menguado. La mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos esta parte otras 4 veces más. Menguamos 6 puntos en esta vuelta, nos quedan 42 puntos. Cerramos la vuelta, cortamos el hilo, cerramos el punto y otra vez vamos a volver al hilo del color rojo. Ahora, vuelta número 13 y número 14 tejemos sin aumentar, así que tejemos 42 puntos bajos en cada vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo rojo y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ahora, vuelta número 15, vamos a repetir el motivo, que son 5 puntos bajos y un menguado.
El motivo repetimos 6 veces. Tejemos 5 puntos bajos, y hacemos un menguado. Y repetimos 5 puntos bajos, y un menguado. Repetimos el motivo otras 4 veces más. Y la vuelta número 16 tejemos sin menguar. Ahora vuelta número 17. El motivo que vamos a repetir 6 veces son 4 puntos bajos y un menguado. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 4 puntos bajos. 4 puntos bajos y ahora un menguado. Repetimos el motivo otras 5 veces más y la vuelta número 18 tejemos sin aumentar. En la vuelta número 18 ya deberíamos tener 30 puntos bajos. En cada vuelta de los menguados menguamos 6 puntos. Ahora, vuelta número 19, el motivo que tenemos que repetir 6 veces son 3 puntos y un menguado. En esta vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Luego, vuelta número 20 y 21, tejemos sin menguar, así que tejemos 24 puntos en cada vuelta. Y luego, vuelta número 22, el motivo que tenemos que repetir 6 veces son 2 puntos bajos y un menguado. Vuelta número 23, tejemos sin menguar. Y después de esta vuelta vamos a colocar un cordoncito y rellenar el corazón. Y luego continuamos cerrando la parte de abajo. Estas son las 23 vueltas. Ahora doblamos el cordoncito por la mitad. Hacemos un nudo bien grande. Y ahora con ayuda del ganchillo vamos a sacar el cordoncito y ahora rellenamos. Así queda el corazón relleno. Ahora nos quedan 3 vueltas para terminar el corazón. Vuelta número 24, hacemos un punto y un menguado. Repetimos el motivo 6 veces. Luego la vuelta número 25 tejemos sin aumentar, así que tejemos 12 puntos bajos. Y la última vuelta hacemos 6 menguados seguidos. Nos van a quedar 6 puntos bajos. Cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el último punto. Enhebramos una aguja. Y ahora pasamos la aguja por cada punto por la parte de fuera.
Y ahora, antes de cerrar el agujerito, vamos a sacar un poquito de relleno hacia la punta para rellenar bien esta parte. Y ahora tiramos de la hebra para cerrar la punta y ahora el hilo escondemos dentro del corazón. Vamos a hacer el lazo. El lazo vamos a hacer en el color verde. Formamos el primer punto y hacemos 40 puntos de cadeneta. Cerramos la cadeneta en redondo con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a trabajar en la parte posterior de la cadeneta. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la cadeneta, en la parte posterior. Así que hacemos puntos bajos en cada de estas bolitas. Hacemos de esta manera, tenemos que hacer 40 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y dejemos 2 vueltas más de 40 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. La última vuelta vamos a cerrar con el hilo de color verde clarito. Así que el punto deslizado ya hacemos en este color. Ajustamos el hilo verde oscuro, lo cortamos un poquito largo y ahora la última vuelta vamos a hacer a punto cangrejo, la penúltima, porque la misma vuelta vamos a hacer por el otro lado. Subimos un punto de cadeneta y ahora el hilo verde clarito vamos a esconder junto con la vuelta. Así que lo llevamos con la vuelta y vamos a hacer punto cangrejo. Punto cangrejo es como punto bajo, pero vamos a trabajar hacia atrás.
Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta y luego por el otro lado del lazo hacemos lo mismo, añadimos el hilo verde clarito y también vamos a trabajar hacia atrás haciendo punto cangrejo. Ahora formamos un lazo . Y lo cosemos al corazón. Así queda el corazón terminado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.